Vamos a abrir nuestras Biblias allí, hermanos, en Salmos capítulo 115, versículo 2. Dice: para la honra y la gloria bendita de nuestro Dios. Porque han de decir las gentes: ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho, para la honra y la gloria del Señor. Sírvanse, hermanos, a tomar sus asientos en esta bendita y hermosa tarde. Vamos, hermanos, con la ayuda bendita de nuestro Dios, a recordar un tema que es muy importante para nosotros. Se titula, hermanos, diferencia de temor de Dios a miedo a Dios. Ese va a ser nuestro tema, hermanos, en esta bendita y hermosa tarde. Volvemos a repetir: diferencia del temor de Dios a miedo a Dios. ¿Qué, hermanos, será el temor de Dios? ¿Qué será, hermanos, el temor de Dios y el miedo a Dios? Porque pareciera, hermanos, que son cosas similares, pero son totalmente cosas diferentes. Para ello, hermanos, vamos a ver el significado de cada palabra. Primero vamos a ver el significado del temor. ¿Qué será, hermanos, el temor? Fíjate, hermanos, lo que dice el diccionario, hermanos, material. El diccionario, hermanos, que conocemos, dice: pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Esto es, hermanos, el temor. Nos ayuda, hermanos, esta condición a ver un peligro, a ver, hermanos, un riesgo. Y, hermanos, y vamos a ver un ejemplo, podemos tomar un ejemplo. Hay ocasiones, hermanos, que hay puentes que están, hermanos, para cruzar de un lado a otro. Pero hay ocasiones que esos puentes llega el momento que por los años, que por el tiempo se desgasta, y al pasar por ese puente, hermanos, puede hasta caerse. El temor hace que no pases por ese puente, porque sabes que hay un riesgo, sabes que hay un peligro. Es decir, hermanos, el temor nos ayuda a prevenirnos de peligros que nos pueden causar daño. Eso es lo que significa, hermanos, el temor. Vamos a ver, hermanos, lo que significa miedo. Dice: angustia por un riesgo o daño real o imaginario, es decir, temor, pavor o espanto. Fíjate, hermano, la diferencia del temor al miedo. Hay grandes diferencias, sí las hay, hermanos. El temor nos ayuda a no, hermanos, poner en riesgo nuestra vida. Nos ayuda, hermanos, a no poner en riesgo nuestra integridad como persona. ¿Y qué hace el miedo? Hace que vivas angustiado por algún riesgo o algún daño, sea real o sea imaginario. Es decir, hermano, la persona vive con temor, con pavor, vive espantado. Esto es lo que significa el miedo, hermanos. Y podemos, hermanos, tomar un ejemplo. Hay ocasiones que hay personas, hermanos, que le tienen miedo a la oscuridad. Y cuando llega esa oscuridad, o cuando van caminando y de repente, hermanos, aquella lucecita que llevan se apaga, comienzan a tener, no temor, no, comienzan a tener miedo, pavor, se espantan. Y, hermanos, este cuerpo empieza, la mente comienza a imaginarse cosas, a ver cosas donde no las existe. Esto es lo que significa el miedo. Y el Hijo de Dios, hermanos, no vive con miedo hacia nuestro Dios. El Hijo de Dios vive con temor, no a Dios, no, con temor de Dios. Hay una grande diferencia del temor hacia el miedo a nuestro Dios. Es importante, hermanos, saber distinguir entre el miedo y el temor. Fíjate, hermanos, cómo se escucha esta palabra. Dijimos que parece que son similares, pero no lo son. Fíjate, decir tengo temor de Dios, a decir
tengo miedo a Dios. ¿Verdad, hermanos? Que parecen similares, dijimos, pero contienen un significado totalmente diferente. Dijimos, son cosas aparentemente similares, pero su significado es muy diferente. Lo acabamos de ver, hermanos. El temor nos ayuda a no poner en riesgo nuestra vida, a no arriesgarnos, hermanos. Si la persona o el ser humano ve, hermanos, un precipicio, ¿qué es lo que hace? Da la vuelta y camina por un terreno macizo, por un terreno fijo, para no correr el riesgo, para no, hermanos, caer en aquel, hermanos, precipicio. Eso es lo que hace el temor en el hombre. Nos ayuda a prevenirnos de cosas peligrosas. Y en lo espiritual, hermanos, ¿cómo ha de ser? El temor, ¿a qué nos ayuda? ¿A qué nos ayuda, hermanos, el temor de Dios? A no cometer el pecado, a no, hermanos, ir en contra de lo que Dios quiere. El temor nos ayuda a que si vemos que algo puede ofender a Dios, que hace el hermano o la hermana que tiene temor de Dios, mejor da la vuelta, mejor se va por otro lado, porque incluso, hermanos, dice la palabra que el avisado ve el mal y huye. Pero hay una gran diferencia de tener temor de Dios a tener miedo a nuestro Dios. ¿Cómo es la persona que tiene miedo? Que tiene miedo de nuestro Dios. Vive, hermanos, diciendo o vive pensando, es que si hago esto, Dios me va a castigar. Es que si yo hago esto, Dios me va a llamar la atención, Dios esto, Dios aquello. Es la persona que vive, dijimos, espantado, con angustia, con temor, con pavor. En vez, hermanos, de servir a Dios, hermanos, por convicción, lo sirve por miedo, lo sirve por temor, hermanos, y no un temor de Dios, no, por temor de lo que va a pasar o de lo que se imagina que puede pasar. Pero el Hijo de Dios no tiene miedo a Dios, no, hermanos. El Hijo de Dios tiene temor de nuestro Dios. ¿Cómo es Dios, hermanos? ¿Cómo es nuestro Dios? Dice, hermanos, que es todopoderoso. En lo que leíamos, hermanos, decíamos, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. No hay nada que se esconda de Él. Todo, hermanos, para nuestro Dios es visible. Para nuestro Dios todo, hermanos, le es visible, todo lo ve, todo lo sabe. Es un Dios todopoderoso. Y dice, hermanos, allí en Hebreos, capítulo 10, versículo 31. ¿Quiere su hermano que veamos este texto? Fíjate, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, para la honra y la gloria de nuestro Dios. ¿Cómo dice la palabra que es, hermanos, caer en manos de un Dios vivo? Horrenda cosa. Es decir, que Dios es todopoderoso. Hermanos, hay razón para que este cuerpo humano tema a Dios. Sí la hay, porque, hermanos, dice que es todopoderoso. Incluso dice la palabra, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero te pregunta su hermano, ¿para todo el mundo es horrenda cosa? No, hermanos. Para el Hijo de Dios, no, hermanos. El Hijo de Dios va en el hueco de la mano de Dios. ¿Y tiene miedo? ¿Tiene temor de Dios? ¿Tiene, hermanos, miedo hacia nuestro Dios? No, hermanos, porque el Hijo de Dios tiene, hermanos, aquella virtud del temor de nuestro Dios. No le tiene miedo, sino que tiene temor. Y ese temor lo ayuda a servir al Señor. El Hijo de Dios, hermanos, tiene el temor de Dios.
Podemos tomar un ejemplo, hermanos. Nos hace, hermanos, aquel temor nos hace huir, esquivar aquello que parece peligroso, aquello que pareciera, hermanos, que nos va a causar daño. Es lo que hace, hermanos, el temor. Y quiere su hermano que veamos, hermanos, un ejemplo del Maestro, allí en San Mateo, capítulo 4, en el versículo 6 hasta el 7, dice: para la honra y la gloria bendita de nuestro Dios. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Para la honra y la gloria bendita de nuestro Dios. Querías, hermano, que tomáramos este ejemplo, hermanos, para comprender la diferencia de tener miedo a tener temor de Dios. ¿Qué hace, hermanos, el temor? Nos hace huir de algo peligroso, nos hace esquivar aquello que nos puede causar daño. ¿A qué, hermanos, estaba invitando Satanás al Señor Jesucristo? A que, hermanos, se aventara hacia abajo. Le dice el diablo, hermanos, que al cabo Dios mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. ¿A qué lo estaba, hermanos, incitando Satanás? A algo que era peligroso, a algo que le podía causar daño a nuestro Maestro. ¿Cuáles, hermanos, fueron las palabras del Maestro? Te pregunta tu hermano, ¿fueron de miedo? Su contestación fue de miedo, no, hermanos, hablando de un miedo material, sino hablando de un miedo hacia nuestro Dios. No, hermanos, la contestación del Maestro fue como de hijo de Dios, de temor de nuestro Dios. Porque, hermanos, si hubiera sido de miedo, ¿cómo crees o cómo te imaginas que hubiese contestado? Si él, hermanos, tuviese miedo, pero él no tenía miedo, él tenía temor de nuestro Dios, porque le dice el Señor: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Estas palabras, hermanos, van revestidas de temor de Dios. El temor, hermanos, nos ayuda a servir a nuestro Dios, nos ayuda a no cometer el pecado. ¿Y a qué, hermanos, estaba incitando Satanás al Maestro? ¿A que lo qué? A que lo tentara, a que lo probara, hermanos, a nuestro Dios. Y le dice el Maestro: al Señor tu Dios no tentarás. Porque el Maestro conocía las intenciones de Satanás. Y no lo hizo porque le tuviera miedo a Dios, porque el Maestro tenía temor de Dios. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si él, hermanos, tuviera miedo a nuestro Dios? Hubiese expresado, tal vez, y podemos decir, hubiese expresado: no lo hago porque Dios me va a castigar. No, porque si lo hago, Dios se va a enojar, se va a molestar. Si lo hago, Dios me va a reprender. ¿Cuántas de las veces, hermanos, pensamos así? Y no, hermanos, es que sea un pensamiento malo, pero no es de hijo de Dios. Decir: si hago esto, Dios me va a castigar. Porque el temor de Dios nos ayuda a no hacerlo, a no cometer el pecado. No, hermanos, decir: yo no tengo miedo a Dios, yo lo voy a hacer porque no le tengo miedo a Dios. No, es muy equivocado si pensamos así, hermanos. El tener temor de Dios nos ayuda ¿a qué? A no cometer cosas que nos pueden poner en peligro. Y en esta ocasión, hermanos, estamos hablando de lo espiritual. ¿Qué puede, hermanos, alejarte de la salvación de tu alma? El pecado. Hacerle caso a Satanás, hacerle caso a las provocaciones de Satanás,
a las tentaciones que Satanás busca poner, hermanos, de una manera o de otra. El temor hacia nuestro Dios nos ayuda a no cometer el pecado. ¿Cuántas de las veces pensamos así, hermanos? Que si hacemos algo, Dios nos va a castigar. Que si hacemos algo, Dios nos va a reprender. Dios, hermanos, nos va a llamar la atención. Hermanos, es un pensamiento de miedo hacia nuestro Dios. ¿Cómo vive, hermanos, en ocasiones el hombre? Con miedo a Dios. Y Dios, hermanos, no es un Dios malo. Dice la palabra del Señor que es lento para la ira y grande en misericordias. Pero no por ello yo voy a cometer el pecado. No por ello yo voy a hacer lo malo. No, hermanos, sino que la virtud del temor de Dios me ayuda a, como el maestro, cuando Satanás llega y le dice que se aventara, ¿qué le dice el Señor? No tentarás al Señor tu Dios. Y más adelante le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Era porque tenía miedo del Señor? ¿Era porque tenía miedo de nuestro Dios? No, porque en Él existía la virtud del temor de Dios. Porque dice, hermanos, la palabra del Señor, que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Sabes, hermanos, para quién es horrenda cosa? Para el que hace el pecado. Para aquel, hermanos, que comete la falta delante de nuestro Dios. Y para el Hijo de Dios, hermanos, Dios, hermanos, es amor. Para el Hijo de Dios, hermanos, existe aquella comprensión de entender que Dios, hermanos, es un Dios justo, un Dios poderoso, que todo lo ve, que todo lo sabe, hermanos. En donde quiera que vayamos, en donde quiera que estemos, Él está ahí, viéndonos, observándonos lo que hacemos, incluso lo que pensamos. Por eso, hermanos, esta virtud del temor de Dios, no el miedo, el temor de Dios tiene que estar presente en el Hijo de Dios. Fíjate, hermanos, cómo dice la palabra del Señor que nuestro Dios, allí, hermanos, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, dice: para la honra y la gloria del Señor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Para la honra y la gloria de nuestro Dios. ¿Cómo es nuestro Dios? Es amor. Y, hermanos, a alguien que tú amas, a alguien que tú quieres, que Él mismo, hermano, nuestro Dios, nos ama, nos quiere, no se le puede tener miedo, no se le puede, hermanos, tener pavor, sino al contrario, se tiene aquel temor de Dios, se tiene aquel respeto, aquella admiración hacia nuestro Dios, porque sabemos y comprendemos que todo, hermanos, viene de parte de nuestro Dios. Y quiere su hermano que veamos, hermanos, de rápido un ejemplo, hermanos, de temor y miedo hacia nuestro Dios. Porque dijimos que son cosas similares, hermanos, en la pronunciación, pero que tienen diferente significado. Al principio, hermanos, de la creación, Dios, hermanos, hizo al hombre y a la mujer. Les dio, hermanos, una orden. ¿Qué orden, hermanos, les dio nuestro Dios a aquellos hombres? Que no comieran de aquel fruto prohibido. Y les dice, hermanos, nuestro Dios: porque el día que comierais de este fruto, ciertamente moriréis. Fíjate, hermanos, cómo les hace nuestro Dios
o cómo siembra nuestro Dios en ellos el temor de Dios, no el miedo. Porque si Dios, hermanos, hubiera querido sembrar miedo, ¿qué palabras, hermanos, hubiera utilizado nuestro Dios? El día que comas de este fruto, yo voy a venir y te voy a quitar la vida. ¿Eso qué cosa es? Sembrar miedo en la persona. Pero Dios no sembró miedo en el hombre y en la mujer, sino le sembró el temor de Dios. Porque les expresa nuestro Dios: el día que comiereis de este fruto, no les dice te voy a matar, no, les dice ciertamente moriréis. Y vamos a ver, hermanos, ¿quiere su hermano que lo veamos? Ahí en Génesis capítulo 2, versículo 3. Perdón, capítulo 3, versículo 2. Dice: para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Para la honra y la gloria de nuestro Dios. Fíjate, hermanos, las palabras que les da nuestro Dios a aquellos hombres. ¿Qué les dice nuestro Dios? Que del fruto no comiereis, ni que lo tocaran, para que no murieran, para que no, hermanos, perdieran, hermanos, la comunión con nuestro Dios. Ni siquiera, hermanos, hay que digamos una amenaza, ni siquiera, hermanos, hay una sentencia, sino, hermanos, que, hermanos, Dios les hace ver, les hace comprender que si comen de aquel fruto, ¿qué iba a pasar con aquellos hombres? Iban a morir delante de nuestro Dios. ¿Qué siembra, hermanos, nuestro Dios en los hombres? El temor de Dios. ¿Cuántas de las veces se nos ha dicho, hermanos, y se nos ha invitado: hermano, mire, esto es malo, hermano, mire, hacer esto es pecado, no lo haga porque si lo hace va a ofender a nuestro Dios? Hermanos, es una invitación a no hacer el pecado, a no, hermanos, correr un peligro, correr un riesgo. ¿Qué hace, hermanos, el Hijo de Dios que tiene el temor? Dice que cuando ve un peligro, mejor da la vuelta. Cuando ve un peligro, mejor le da por otro lado. Cuando ve un peligro, mejor se aparta para que no corra riesgo de ese peligro. Nuestro Dios no quiso, hermanos, en el hombre sembrar miedo, sino que a través del temor nosotros conociéramos, nosotros comprendiéramos que Dios, ¿cómo es? Amor. Y que ese, hermanos, amor hacia nuestro Dios nos impulse a tener temor de Dios para no hacer el pecado. El miedo, hermanos, ¿qué es? El miedo es vivir atemorizados, espantados, hermanos, imaginando lo peor. El temor nos ayuda, en pocas palabras, hermanos, que si hay algún peligro, esquivarlo, o hacerse a un lado, o no, simplemente tomar el riesgo. Ejemplo, hermanos, podemos poner este ejemplo. Si te dijeran, hermanos, hay, hermanos, un animal ponzoñoso, hay una culebra en aquel camino, te recomiendo que no le des por ese camino porque está muy brava, solamente estaban esperando que pase alguien para morderlo. ¿Qué, hermanos, hace el temor? Te hace a que no le des por ese camino, te hace a que tal vez rodees, a que tal vez, hermanos, le des por otro lado, porque sabes con el temor que si pasas por ese lugar, corres un riesgo de perder tu vida. Eso es, hermanos, lo que es el temor. Pero ¿cómo sería, hermanos, una persona con miedo? Si le dijeran lo mismo, ni siquiera iba a querer salir de su casa por miedo a que aquella culebra se moviera del lugar,
y lo estuviera esperando en otro lugar. Eso es, hermanos, el miedo. Y Dios, hermanos, en el Hijo de Dios no siembra miedo a Dios, sino siembra el temor de Dios, que nos hace no cometer, hermanos, el pecado. Pero fíjate, hermanos, como el ejemplo que estamos viendo, tal vez al principio existía el temor de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos comprendían, ellos entendían, hermanos, por lo que Dios les había dicho a Adán y Eva, que si comían de aquel fruto iban a morir. Tal vez al principio hasta le cortaban vuelta al árbol, o tal vez de los mismos frutos que estaban cerquitas de aquel árbol, ni los cortaban por temor a que hubiesen rozado con el fruto prohibido. Había temor en ellos. Pero entonces, hermanos, ¿por qué cometieron el pecado? Entonces, ¿por qué dejaron de tener temor de Dios y pasaron a tener miedo a Dios? ¿Sabes por qué? Porque ahí estaba Satanás poniendo su cizaña, poniendo, hermanos, aquella mala, hermanos, enseñanza, aquellas malas palabras que al hombre solamente lo llevan a alejarse de Dios, que al hombre solamente lo llevan a cometer el pecado y perder el temor de Dios. Y ahora ya no tener temor de Dios, sino tener miedo a nuestro Dios. Fíjate, hermanos, cómo después aquellos hombres de que cometieron el pecado ya no tenían temor de Dios. Ahora se había convertido en miedo hacia nuestro Dios. Y esto lo expresa, hermanos, allí en Génesis capítulo 3, versículo 8. Dice: para la honra y la gloria del Señor. Fíjate, hermanos, cómo ya era un miedo, ya era un pavor hacia nuestro Dios. Ya vivían atemorizados. Dice: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto. ¿Qué escucharon aquellos hombres? La voz de nuestro Dios. ¿Pero que no antes la habían escuchado? Sí, sí la habían escuchado. Sí habían escuchado las palabras de nuestro Dios. Dios platicaba con ellos personalmente. Pero entonces, ¿por qué, hermanos, dice que oyeron la voz de Dios? Porque en ellos ya no existía el temor de Dios. Ahora se había convertido en miedo hacia nuestro Dios. Sigue diciendo: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué, hermanos, están, hermanos, expresando aquellos hombres que tienen miedo? ¿Qué tenían miedo? ¿Qué hace, hermanos, el animalito? Perdón el ejemplo que vamos a tomar. ¿Qué hace aquel animalito, hermanos, cuando ve que viene una manada, hermanos, de animales que lo quiere cazar? Aquel animalito busca huir y esconderse para que, hermanos, aquellos animales que quieren quitarle la vida no se lo coman, no le quiten la vida. Aquel animalito se esconde. ¿Por qué? Porque en él existe un miedo de perder su vida. Así se encontraron, hermanos, Adán y Eva. Ya no tenían temor de Dios, ahora tenían miedo hacia nuestro Dios. Porque dice que al escuchar la voz de Dios, ¿qué hicieron? Trataron de esconderse. Porque, hermanos, digo trataron porque Dios, ¿cómo es? Todopoderoso, es omnipresente, omnipotente. Donde quiera que vayas, donde quiera que estés, allí está Dios en todo momento. No hay nada que se pueda esconder delante de nuestro Dios. Dice el versículo 9. Fíjate, hermanos, cómo ya no era un temor. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve, ¿qué dice que tuvo? Miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué, hermanos, pasó, hermanos, a tener aquel hombre? Tuvo miedo. ¿De quién?
de nuestro Dios. Pero dice la palabra del Señor que Dios, ¿cómo es? Es amor. Dios es grande en misericordias. Hermanos, Dios es todo sublime. Hermanos, dador de todas las cosas buenas. Pero entonces, ¿por qué aquel hombre le tuvo miedo? Porque ya, hermanos, había cometido el pecado de desobediencia de aquel mandato que Dios les había dado. Y ya no era un temor, porque hermanos, dice que Dios hablaba con ellos, Dios les dio la indicación de lo que hicieran, de lo que no hicieran, y no estaban, hermanos, desnudos delante de nuestro Dios. No habían estado, hermanos, en la presencia del Señor antes, sí, pero desde el momento, hermanos, que cometen el pecado, aquel temor se convierte en miedo hacia nuestro Dios. Hay ocasiones, hermanos, que nosotros tenemos ese pensamiento de decir o de pensar: ay, es que Dios me va a castigar. Ay, es que Dios me va a castigar porque cometí el pecado, porque hice esto. Dice la palabra, Dios es amor, pero con el que guarda el temor de Dios, con el que conserva, hermanos, la enseñanza de nuestro Dios, con el que busca a través del temor obedecer a nuestro Dios en todo momento. Que Dios nos ayude, hermanos, para tener ese temor. No tener miedo a Dios, no, tener el temor de nuestro Dios para no cometer el pecado delante del Señor.